¿Y si los hábitos que forman parte de tu día a día estuvieran silenciando poco a poco la voz de Dios en tu vida, sin que tú lo notaras? Hay una distancia que no se siente de golpe, llega despacio, y cuando la percibes, ya es profunda. Existe una trampa espiritual que no tiene el aspecto de una trampa. No llega con señales de advertencia, no se anuncia con ruido, no se presenta como una amenaza visible. Llega disfrazada de normalidad, de rutina, de días que pasan uno tras otro sin que nadie los cuestione. Y mientras tanto algo precioso se va perdiendo en silencio. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, lo dijo con una claridad que todavía resuena. Un alma que se aleja de Dios no siempre lo hace con grandes pasos. Muchas veces se aleja en puntillas, en silencio, mientras cree que aún está cerca. Esas palabras no son solo poesía, son un diagnóstico espiritual. Y tal vez en este momento, ese diagnóstico te está hablando directamente a ti. Piensa en cómo era tu vida espiritual hace algunos años. ¿Recuerdas aquella hambre por la palabra de Dios, aquel deseo de orar que no necesitaba ser forzado, aquel gozo que llenaba tu pecho cuando adorabas, cuando sentías que el cielo estaba cerca y que Dios era real, presente, vivo en cada parte de tu día? Ahora pregúntate con honestidad, ¿sigue siendo así? ¿O algo fue cambiando, tan lentamente que casi no lo notaste? No estamos hablando de una crisis de fe repentina. No estamos hablando de una traición abierta a Dios. Estamos hablando de algo mucho más sutil y por eso mismo mucho más peligroso. Estamos hablando de hábitos, de pequeñas decisiones repetidas día tras día que sin que lo percibas van apagando la presencia del Señor en tu vida. Spurgeon también enseñó algo que tocó el corazón de miles. No es el gran pecado el que destruye primero el alma, sino la negligencia pequeña y constante que endurece el corazón sin que el hombre lo sienta. Esa negligencia no tiene el rostro de un enemigo declarado. Tiene el rostro de la costumbre, de lo cotidiano, de aquello que parece inofensivo porque ya se ha vuelto familiar. La Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 4, registra una de las advertencias más serias que Dios jamás dirigió a una iglesia. Él le dice a la iglesia de Éfeso, «Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor». No dice que ella dejó de creer, no dice que empezó a practicar el mal abiertamente. Dice que abandonó, y abandonar, en el idioma original, significa dejar algo en el lugar donde estaba, alejarse de ello sin llevarlo consigo. Eso es exactamente lo que ciertos hábitos hacen con tu relación con Dios. Te alejan sin que hagas una declaración formal de abandono, sin que firmes ningún papel, sin que tomes ninguna decisión consciente de apartarte. Simplemente, un día te das cuenta de que ya no estás donde estabas. Y el camino de regreso parece más largo de lo que esperabas. Pero hay algo que necesitas entender desde el principio, antes de seguir adelante. Dios no se alejó de ti. Él sigue donde siempre estuvo, fiel, cercano, esperando. Lo que cambió fue tu capacidad de percibir su presencia, y esa capacidad fue siendo erosionada poco a poco por hábitos que nunca pensaste que tendrían tanto poder sobre tu alma. A lo largo de este video vamos a hablar de esos hábitos, no para condenarte, sino para iluminar el camino de regreso. Porque si hay distancia entre tú y Dios hoy, existe también la posibilidad de cerrarla. Existe la gracia, existe la misericordia y existe la palabra que nunca falla. Si este tema toca algo profundo en tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás mensajes que alimentan tu fe y fortalecen tu caminar espiritual cada semana. Y si deseas profundizar aún más en tu intimidad con Dios, tenemos el ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, disponible en el primer comentario fijado. Puedes adquirirlo ahora y comenzar un camino real de restauración espiritual. El primero de esos hábitos que apaga la presencia de Dios es uno que muy pocos reconocen como peligroso: la oración reducida a obligación. Hay una diferencia enorme entre orar porque tu corazón necesita hablar con Dios y orar porque sientes que debes cumplir con algo. Cuando la oración deja de ser un encuentro y se convierte en una tarea,
algo esencial se rompe en la relación. Piénsalo de esta manera. Imagina una amistad profunda, construida durante años en la que las conversaciones fluían con naturalidad, con afecto, con genuino interés en el otro. Ahora imagina que, de repente, esas conversaciones se vuelven breves, mecánicas, llenas de palabras que se repiten sin sentimiento. ¿Seguiría siendo la misma amistad? La forma puede permanecer, pero el alma de la relación ya no estaría ahí. Eso es lo que le ocurre a la vida espiritual cuando la oración pierde su fuego. Las palabras siguen saliendo, los gestos se mantienen, la rutina continúa, pero la presencia de Dios, que se manifiesta en la intimidad del encuentro sincero, comienza a sentirse distante. No porque Él se haya alejado, sino porque el corazón ya no está buscando realmente ese encuentro. Jesús advirtió sobre esto con precisión cuando dijo, en Mateo capítulo 6 y versículo 7, «Y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos». La advertencia no era contra orar mucho, sino contra orar vacío, contra llenar el tiempo de oración con palabras que el corazón no respalda, con frases que se repiten porque son familiares, no porque nazcan de una necesidad real. El segundo hábito es igualmente silencioso en su destrucción. Descuidar la lectura meditada de la palabra. Existe una diferencia entre leer la Biblia y meditar en ella. Leer puede convertirse en un acto intelectual, en una verificación de lista, en algo que se hace para decir que se hizo. Meditar es otra cosa completamente. Es detenerse, es dejar que el texto hable más allá de la superficie, es permitir que el Espíritu Santo ilumine lo que está escrito y lo conecte con lo que estás viviendo. El Salmo 1 y versículo 2 describe al hombre bienaventurado como aquel cuyo deleite está en la ley del Señor y en su ley medita de día y de noche. La palabra meditar, en el hebreo original, evoca la imagen de un animal que rumia, que mastica lentamente, que extrae el alimento completo de lo que ha recibido. Eso es lo opuesto a la lectura apresurada, a los versículos leídos entre una cosa y otra, sin tiempo para que echen raíz. Cuando la palabra de Dios se convierte en algo que se lee por encima, sin detenerse, sin preguntar, sin permitir que transforme, pierde su poder en la vida práctica. No porque la palabra haya cambiado, sino porque el suelo del corazón se ha endurecido. Y un suelo endurecido no recibe la semilla, aunque la semilla sea perfecta. El tercer hábito que apaga la presencia de Dios es la exposición constante e indiscriminada a contenidos que no edifican. Vivimos en una época en que el ruido es permanente. Las pantallas están encendidas casi todo el tiempo. Las noticias, las redes sociales, los videos, los programas, todos compiten por la atención del alma. Y el alma, que fue diseñada para el silencio y para la contemplación de lo eterno, va siendo saturada de lo temporal, de lo superficial, de lo que no alimenta. El apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 4 y versículo 8, «Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad». Es una instrucción activa. No dice que el bien llegará solo a la mente. Dice que hay que elegir, que hay que dirigir el pensamiento con intención, porque lo que entra por los ojos y los oídos forma el suelo sobre el que la presencia de Dios descansa o de donde huye. Nadie pierde la sensibilidad espiritual de una sola vez. Se pierde en acumulación, en un video más, en una hora más frente a la pantalla, en conversaciones que drenan sin edificar, en entretenimientos que entumecen el alma sin que ella lo sienta. Y cuando llega el momento de orar, de leer, de adorar, el corazón ya está lleno de otra cosa. No hay espacio para Dios porque el espacio fue ocupado poco a poco por todo lo demás. Estos tres hábitos tienen algo en común. Todos parecen inofensivos cuando se ven de cerca, en el día a día. Es solo cuando se observan desde lejos, desde la perspectiva del tiempo, que se revela el daño que han causado. Y esa es precisamente la razón por la que tantas personas no los reconocen hasta que ya sienten el vacío.
En la próxima parte, seguiremos descubriendo otros hábitos que, con la misma sutileza, van construyendo esa distancia entre el alma y la presencia del Señor. Hay un hábito que se disfraza de madurez espiritual y que, por eso mismo, es especialmente difícil de reconocer. Es el hábito de vivir la fe en total aislamiento, sin comunidad, sin rendir cuentas a nadie, sin permitir que otros hermanos en la fe hablen a tu vida. Muchas personas llegaron a este punto después de heridas reales dentro de la iglesia. Fueron decepcionadas, traicionadas, malentendidas, y decidieron, con dolor genuino, que era más seguro caminar solos. El problema es que esa decisión, aunque nacida de una herida comprensible, va contra el diseño de Dios para su pueblo. La Escritura no presenta la fe como un camino solitario. El libro de Hebreos, capítulo 10 y versículo 25, advierte: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. La advertencia fue escrita para personas reales, en tiempos difíciles, que también encontraban razones para apartarse. Cuando el creyente se aparta de la comunidad, pierde algo que no puede recuperar en soledad: la corrección fraterna, el estímulo mutuo, la oración compartida, el testimonio vivo de otros que caminan con Dios. El fuego espiritual, como las brasas de un fogón, se mantiene vivo cuando está junto a otras brasas. Cuando una brasa es separada del resto, comienza a enfriarse, aunque nadie la apague deliberadamente. El siguiente hábito que apaga la presencia de Dios es la ingratitud cultivada. No la ingratitud declarada, no la de quien dice en voz alta que Dios no ha hecho nada por él, sino la ingratitud silenciosa, la del corazón que ha dejado de maravillarse, que recibe las misericordias de cada día sin reconocerlas, que vive entre bendiciones sin nombrarlas, sin detenerse, sin agradecer. El Salmo 103 y versículo 2 trae una instrucción que parece sencilla, pero que tiene un peso enorme. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ese no olvides es una advertencia, porque el olvido espiritual es real. El corazón humano tiene una tendencia natural a acostumbrarse, a dar por sentado lo que recibe, a normalizarlo todo. Y cuando la gratitud desaparece, también desaparece la conciencia de la presencia de Dios en lo cotidiano. Una persona que vive en ingratitud constante no necesariamente deja de ir a la iglesia o de leer la Biblia, pero su corazón está cerrado a la intimidad con Dios, porque la intimidad comienza con el reconocimiento, con decir: Señor, estás aquí. Señor, esto vino de ti. Señor, no me lo merezco, y aún así lo recibí. Cuando esas palabras dejan de nacer espontáneamente en el interior, algo se ha apagado. Existe también un hábito que muchos ni siquiera consideran espiritual, pero que tiene consecuencias directas sobre la sensibilidad del alma: el hábito de vivir en prisa permanente. La prisa no es solo una característica del tiempo moderno, es un estado interior. Es la incapacidad de detenerse, de estar presente, de escuchar. Y un alma que vive en prisa constante es un alma que no puede percibir la voz suave y delicada con la que Dios muchas veces habla. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, el profeta Elías buscaba a Dios, y Dios no estaba en el viento recio, ni en el terremoto, ni en el fuego. Estaba en una voz apacible y delicada. Esa imagen es más que poética. Es una descripción de cómo Dios frecuentemente se comunica. En el silencio, en la quietud, en el espacio que el alma necesita crear deliberadamente para poder escuchar. Cuando la vida se convierte en una carrera sin pausa, cuando los días se suceden llenos de obligaciones, ruidos y urgencias, el alma pierde la capacidad de percibir esa voz apacible. No porque Dios deje de hablar, sino porque el interior está demasiado ocupado para escuchar. La prisa es, en este sentido, uno de los enemigos más efectivos de la vida espiritual profunda. Estos hábitos no operan de manera aislada. Se refuerzan mutuamente. El aislamiento alimenta la ingratitud. La ingratitud alimenta la prisa. La prisa alimenta el distanciamiento de la palabra y de la oración. Y todo junto
Va construyendo, ladrillo a ladrillo, una pared entre el alma y la presencia de Dios. Una pared que no se levantó en un día, pero que es real. En la próxima parte, vamos a explorar cómo estos hábitos afectan áreas concretas de la vida y qué señales el Espíritu Santo usa para llamar al alma de regreso. Cuando la presencia de Dios comienza a apagarse en la vida de una persona, hay señales. No siempre son dramáticas ni fáciles de interpretar, pero están ahí. El Espíritu Santo, fiel y misericordioso como es, no permite que el alma se aleje sin antes advertirla. Y una de las primeras señales es la pérdida del deseo espiritual. El corazón que antes anhelaba la palabra, la oración, el tiempo a solas con Dios, comienza a sentir indiferencia. No rechazo activo, sino simplemente nada. Esa indiferencia es una señal de alarma, porque el deseo espiritual no es un lujo ni una emoción pasajera, es el termómetro del alma. Cuando el hambre de Dios desaparece, no significa que el alma esté bien y no necesite alimentarse. Significa exactamente lo contrario, que está tan debilitada que ya ni siente el hambre. Y un enfermo que no siente hambre no está mejor que uno que la siente, está peor. El libro de Amós, capítulo 8 y versículo 11, describe uno de los juicios más severos que Dios puede permitir sobre un pueblo. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. El hambre de la palabra es un don, y su ausencia, cuando se instala sin que nadie la llore, es una señal que merece atención profunda. Otra señal clara es la irritabilidad espiritual. La persona que se aleja de la presencia de Dios comienza a perder la paciencia con facilidad, a reaccionar de forma desproporcionada, a sentir que las cosas pequeñas la agotan. Esto ocurre porque la presencia de Dios es también fuente de fortaleza interior, de paz que sobrepasa el entendimiento. Cuando esa fuente se obstruye, el alma queda expuesta, sin el sostén invisible que antes la mantenía firme. Gálatas capítulo 5 y versículos 22 y 23 describen el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese fruto no es producido por esfuerzo humano. Es el resultado natural de una vida conectada al Espíritu. Cuando el fruto comienza a escasear, cuando la paciencia se agota con rapidez y el gozo se vuelve raro, es porque la conexión fue debilitada. El árbol revela, por su fruto, el estado de sus raíces. Hay también una señal que afecta directamente las decisiones: la pérdida del discernimiento. La persona que vive en intimidad con Dios desarrolla una sensibilidad particular para distinguir lo que edifica de lo que daña, lo que es de Dios de lo que no lo es. Esa sensibilidad no es automática ni permanente. Necesita ser cultivada en la oración, en la palabra, en la búsqueda sincera del rostro de Dios. Cuando los hábitos que apagan la presencia de Dios se instalan, ese discernimiento se va embotando. Las decisiones empiezan a tomarse con criterios más humanos que espirituales. Las voces del mundo comienzan a sonar más razonables. Y lo que antes generaba incomodidad en el espíritu, ahora pasa sin ser cuestionado. El alma que no está cerca de Dios pierde gradualmente la capacidad de ver como Él ve. El profeta Isaías registró en el capítulo 59 y versículo 2 una verdad que no ha envejecido. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que esconda de vosotros su rostro para no escucharos. La distancia espiritual tiene consecuencias reales. No es solo una sensación. Afecta la capacidad de oír, de ver, de discernir, de caminar con seguridad en los caminos de Dios. Pero hay algo que necesita ser dicho con igual fuerza. El hecho de que existan señales es en sí mismo una expresión de la gracia de Dios. Un Padre que no ama, no advierte. Un Dios indiferente no envía señales. Las señales son el llamado de regreso. Son la voz del pastor que busca a la oveja perdida, no para condenarla, sino para restaurarla. Lucas capítulo 15 y versículo 4 pregunta: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas,
si pierde una, no va tras la que se perdió hasta encontrarla. Reconocer las señales es el primer paso del regreso. No para vivir en culpa, sino para responder al llamado con humildad y decisión. Porque Dios no solo identifica la distancia, Él tiende el puente, Él da la gracia para volver. Y en la próxima parte vamos a hablar precisamente de eso, de cómo se comienza a restaurar lo que los hábitos fueron apagando y qué pasos concretos el alma puede dar para volver a vivir en la plenitud de la presencia de Dios. El regreso a la presencia de Dios no comienza con un gran gesto religioso. No comienza con una promesa extenuante ni con una disciplina severa que el alma exhausta no podrá sostener. Comienza con algo mucho más sencillo y mucho más profundo al mismo tiempo. Comienza con la honestidad delante de Dios, con abrir la boca o simplemente el corazón y decir: Señor, me alejé. No siempre lo supe, no siempre lo quise, pero aquí estoy y quiero volver. Esa honestidad no necesita ser elocuente. No necesita las palabras correctas ni el tono adecuado. El Salmo 51, escrito por David después de uno de los momentos más oscuros de su vida, comienza así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. No hay argumentos, no hay excusas, solo un alma que reconoce su necesidad y se arroja sobre la misericordia de Dios. Y Dios, que conoce el corazón, respondió. El primer paso concreto del regreso es recuperar la intencionalidad en la oración. No esperar sentir ganas de orar para orar, sino orar, aunque sea con pocas palabras y con el corazón pesado, porque la relación importa más que el estado emocional del momento. La oración que nace de la disciplina, cuando la emoción no acompaña, tiene un valor que pocas veces se comprende. Es una declaración de fe que dice: aunque no te siento cerca, creo que estás aquí y elijo buscarte. Santiago capítulo 4 y versículo 8 contiene una de las promesas más directas de toda la Escritura. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. No dice que Dios se acercará cuando merezcas. No dice que se acercará cuando tu vida esté ordenada. Dice que se acercará cuando tú des el paso de acercarte. El movimiento del alma hacia Dios, aunque pequeño y tembloroso, activa una respuesta divina que ninguna circunstancia puede detener. El segundo paso es recuperar la palabra como alimento, no como obligación. Esto puede comenzar de manera pequeña. Un pasaje al día, leído con calma, con la disposición de preguntar: Señor, ¿qué me estás diciendo a mí, hoy, a través de esto? Esa pregunta transforma la lectura, la convierte en diálogo, y cuando la palabra de Dios se convierte en diálogo, el alma comienza a despertar de nuevo, a sentir el hambre que había perdido. Jeremías capítulo 15 y versículo 16 lo expresa con una imagen poderosa. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Comer la palabra. No solo leerla, sino incorporarla, dejar que entre, que nutra, que cambie desde adentro. Ese es el tipo de relación con la Escritura que restaura el alma que se había alejado. El tercer paso es crear espacios de silencio deliberado, no silencio vacío, sino silencio orientado hacia Dios. Apagar las pantallas por un tiempo, salir del ruido, sentarse, respirar, y en ese espacio simplemente estar disponible. No siempre habrá una experiencia dramática. Muchas veces habrá solo quietud, pero esa quietud, ofrecida a Dios con regularidad, va rehabilitando la capacidad de escuchar que el ruido constante había atrofiado. El Salmo 46 y versículo 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. El conocimiento profundo de Dios no llega en la agitación, llega en la quietud. Y aprender a estar quieto en una cultura que glorifica la ocupación es, en sí mismo, un acto de fe y de resistencia espiritual. El cuarto paso, y quizás el más liberador, es volver a la gratitud como práctica diaria, no esperar las grandes bendiciones para agradecer. Comenzar por lo pequeño, por el amanecer, por el aire, por la salud que se tiene,
aunque no sea perfecta, por la palabra que todavía está disponible, por la misericordia que es nueva cada mañana, como lo afirma Lamentaciones capítulo 3 y versículo 23. La gratitud abre el corazón, y un corazón abierto es un corazón que puede volver a percibir la presencia de Dios en lo cotidiano. El regreso no ocurre todo de una vez, es un proceso, es un día tras otro eligiendo volver. Pero cada pequeño paso dado en dirección a Dios es un paso que Él honra. Cada oración susurrada con el corazón cansado es recibida. Cada página de la Biblia leída con disposición es sembrada en tierra que, aunque endurecida, puede volver a florecer. Dios no desecha al alma que regresa. La recibe, la restaura y la llena una vez más de su presencia. Los hábitos que apagan la presencia de Dios no tienen la última palabra. Dios es fiel y su misericordia alcanza al alma que decide volver. Si este mensaje tocó algo en tu interior, no lo dejes pasar. Ese movimiento que sientes es el Espíritu Santo llamándote de regreso. Si deseas dar un paso concreto hacia la restauración de tu intimidad con Dios, te invito a adquirir nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, disponible en el primer comentario fijado. Es un camino práctico y espiritual para quien quiere volver al corazón del Padre. Si este video te edificó, suscríbete al canal, dale like, deja tu comentario y sigue viendo los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.